Es un placer poder comunicarme con ustedes y poder transmitir algo de mucho valor. Básicamente vamos a hablar de puntos muy interesantes, como lo mencionaste, Eliana, en base a diabetes, triglicéridos, colesterol, cosas que siempre a casi todo el mundo le preocupa ese problema porque algún familiar lo tiene y entonces no hayan cómo manejar la situación. Vamos a hablar de diabetes y medicamentos. Esto es algo que es muy preocupante, ¿no, verdad? La diabetes y muchos pacientes andan deambulando por todos lados sin saber que tienen diabetes, pero como no hay en un momento determinado, no hay nada que les refleje la enfermedad, sino que no se cuidan, sino que luego de que empiezan a sentir los síntomas es porque ya tienen niveles elevados de azúcar en sangre. Entonces, esa es la preocupación y después cuando van donde el médico, porque no tiene el tiempo, porque ese es uno de los factores, el médico no tiene el tiempo para dedicarle toda la atención con respecto a la diabetes y lo ve con un niveles de azúcar muy altos y ahí empieza a aplicar la parte de los medicamentos. Pero por eso es que es importante que la gente se documente. Un momento. Ok. Entonces, en la definición de diabetes le pueden tomar un pantallazo directamente. Los niveles de azúcar, ¿no, verdad? Suben en cantidades por encima de lo normal y el metabolismo es el tanto que es el que pierde el proceso de manejar el procesamiento, la utilización de los carbohidratos refinados, más que todo, los almidones, el azúcar, y entonces empieza el desorden directamente. Empieza a actuar en la parte del páncreas, la parte del hígado, y entonces siempre, como lo digo, existe una parte a nivel del hígado, ¿no era? Cuando la gente le suben los niveles de azúcar, el hígado tiene como si habláramos de 3 depósitos. Entonces, cuando el azúcar sube, el hígado la procesa y la guarda como energía. Pero cuando sigue consumiendo azúcar, entonces ya pasa a un segundo depósito, todavía lo guarda como energía en forma de glucógeno, pero luego cuando ya pasa de varios depósitos, ella lo convierte directamente en grasa. Y eso es lo que permite ya cuando va empezando el proceso de la resistencia a la insulina y es con que le empieza a subir el azúcar en sangre porque ya básicamente tanto su hígado no lo puede procesar y el páncreas está trabajando en forma exagerada. Eso es más o menos para que se entienda el proceso allí, ¿verdad? Entonces, la industria farmacéutica sabe cuál es el problema, sabe cuál es la situación y entonces se enfoca directamente en producir medicamentos para que el paciente sea controlado. Pero ya como sabe que ese paciente ya está en ese proceso, que empieza a consumir, que utiliza metformina, que utiliza varios componentes, que utiliza insulinas, hay por lo menos 3 fabricantes de insulina a nivel mundial. Pero los fabricantes de insulina son los mismos que le dan las recomendaciones a la misma Asociación Americana de Diabetes. Es lo mismo que le da o sea, es la misma empresa la que le dan las indicaciones. Entonces, no se trata de llevar a mejorar al paciente en nada de esto. Entonces, pero ya como los pacientes ya son multiplicadores, ya ellos van a transmitir a sus hijos. Ahora se está enfocando tanto la industria alimenticia como la industria de medicamentos es hacia los niños. Directamente son los niños, por eso que llamemos niños de 12, 13 años ya con prediabetes. Entonces se está enfocando y por eso que hay muchos medicamentos para controlar los efectos de la diabetes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le pasa directamente cuando ese paciente empieza a presentar el problema de la diabetes? Que le empiezan a aparecer ese tipo de inconveniente como es la nefropatía diabética. Entonces, la nefropatía diabética, hablándolo en términos sencillos, es problemas a nivel renal. Entonces, él empieza a dejar de filtrar, como esa misma filtración y al mismo problema de la diabetes le va a subir la tensión, le va a subir la presión arterial y la presión arterial le va a dañar los glomérulos, le vaya a dañar la parte de los riñones. Entonces,
La presión le daña los riñones y la parte de la diabetes se va volviendo como que si ustedes vieran un chicle. Se va pegando y ese proceso va tapando los glomérulos, para hablarlo de esa manera. Y de esa manera empieza a presentar inconvenientes. Y la enfermedad cerebrovascular, porque el mismo problema circulatorio lo va a generar ese problema vascular. Y otra, la enfermedad arterial periférica, porque ustedes ven que siempre la persona empieza a fluir los problemas a nivel de los pies, que le empiezan a picar, las piernas le empiezan a, porque empieza a tener problemas con la circulación. Y la retinopatía diabética es producto de la circulación que le afecta a nivel de la vista. Por eso es que cuando la persona se ve que van perdiendo la visión y el paciente diabético se va complicando en una fase a otra. Y el médico lo que le va es dando un medicamento más que el otro, un medicamento. Y cuando ustedes vienen a ver, o cuando la persona viene a ver, está tomando 6, 7, 8, 10 medicamentos. ¿Qué es lo que pasa? Que el proceso que hay cuando avanza la enfermedad es que el paciente en la retinopatía vienen los cronogramas de visitas al oftalmólogo. Tiene que ponerle lente, operaciones, entonces se complica con la operación por efecto del azúcar, pero lo inyectan directamente, le hacen inyecciones intraoculares. Hay una que se llama Avastin, son muy costosas. Y si ese paciente no tiene un seguro, va directamente a los hospitales y básicamente a veces los hospitales no poseen ese tipo de medicamentos. Entonces el paciente queda a la espera y va empezando a perder la vista. Cuando acuerda, entonces ya perdió la visión y entonces empiezan otros problemas. La nefropatía es que es cuando le explicaba que la parte del riñón se empieza a dañar. Y entonces esa rutina de medicamentos el médico lo lleva manejando y ve que empieza a tener problemas con la filtración glomerular, le hace un examen directamente para ver cómo están filtrando sus riñones y le empieza a dar medicamentos para los riñones. Pero la lógica no es llevar a ese paciente a que consuma más medicamentos, sino buscar la fórmula que ese paciente tiende a dejar parte de los medicamentos, pero es con la ayuda directamente. ¿Por qué no buscar la fórmula más natural, más orgánica que pueda utilizar y que lo pueda llevar a mejorar esa línea de acción? Y entonces, igual que la arteriopatía periférica, y usted ve que un paciente con diabetes le afecta la parte de los pies, de la parte de las extremidades inferiores, y se dan cuenta que cuando un paciente empieza a tener ese tipo de problemas, que se pincha y en 24 horas ese pie está morado. Y el médico lo hace que como se cangrena muy tempranamente, lo que hace es cortarlo. Y uno ve seccionado a un paciente diabético que lo empiezan a cortar de los pies hacia arriba. Lo empiezan a cortar poco a poco los pies, los dedos. ¿Por qué? Porque hacia ahí viene la parte que la circulación no llega. Y entonces ese tipo de paciente empieza a mantener el trastorno de toda categoría. Ahora, ¿cuáles son los factores importantes que eso? Es el mercado de los medicamentos con respecto al diabético. Es muy costoso. El tratamiento para un diabético es muy costoso. Representa, más o menos yo siempre he hecho los cálculos, pero ese paciente puede estar gastando entre 150 a $200 mensuales como mínimo. Y cuando ya entra en un crisis adicional, pasa de los 300, $400 mensuales. Y eso es un dinero exagerado para una persona que no está en las condiciones de mantenerlo. Entonces, por eso es que tiene que tener una educación diabetológica. Yo siempre se lo digo, tienes que tener una visión muy clara de cómo debes cuidarte. Si tú no te cuidas, entonces ahí es donde va a estar el problema. ¿Cuál es la función de nosotros? Poder orientarlo, porque nosotros no podemos tomar la decisión por ellos, sino orientarlo para que puedan tomar las riendas de su enfermedad. Porque si no la toman en cuenta, a futuro va a tener mucho inconveniente. Y la alimentación y la nutrición en ese paciente diabético es vital. No hay ni los pacientes diabéticos, ni los pacientes, ni las personas normales que necesiten, tienen que suplementarse, porque no hay forma ni manera de suplir todo lo que nos falta.
nosotros podemos consumir que si zanahoria, que si lechugas, que cualquier cantidad de vegetales. Pero la tierra ha perdido los minerales, ha perdido los oligoelementos. Entonces nosotros tenemos que suplementarnos porque no da tiempo. Entonces, ¿cómo? Buscar productos que nos suplementen, que nos permitan que nos lleguen esos minerales al cuerpo. Y el impacto en la calidad de vida de ese paciente es vital porque el paciente ya no rinde igual porque se cansa, ese paciente tiene que estar yendo al médico, ya no rinden los trabajos, ya las empresas lo desechan un poco porque es un poco problemático. Y otra cosa, el impacto que genera a nivel familiar. Si la familia, y esta parte hay que verlo en la parte espiritual, que si no lo complementamos en toda esta parte de que la familia se una para ayudar a ese paciente y llevarlo a entender que él tiene que controlar su metabolismo, él tiene que controlar su alimentación. ¿Por qué? Porque toda la familia debe colaborar, porque seguramente dentro de esa familia no solamente es el papá y la mamá, sino que hay los mismos hermanos que ya están en el mismo cuadro. Pero como solamente han llegado al prediabetes, no toman las debidas precauciones. Yo por lo menos lo veo porque yo tengo gente, familiares de amigos, que los papás son diabéticos y los hijos ya están en prediabetes. Pero como nadie se cuida, entonces ya cuando venga el problema encima, ya ese paciente ha tenido 3, 4, 5 años con diabetes y en los efectos colaterales en todo su metabolismo se ha presentado. Cuando hablamos entonces de grasa saludable, ¿no verdad? Por lo menos es siempre lo que le digo, siempre trate de comer grasa saludable. ¿Por qué? Y comer proteína y alimentarse de la mejor manera. Si es posible, porque también sé que es un poco costoso, si esas grasas saludables fueran orgánicas sería mucho mejor, pero no hay la fórmula muy clara a nivel gubernamental para proteger a la industria de la línea orgánica, porque sería lo ideal. Pero bueno, consumir productos de grasas saludables como son huevos, como son almendras, como son aceitunas, como es aguacate, como es el aceite de coco. Aquí lo podemos ver, los aceites que debemos consumir, que debemos utilizar para cocinar, ¿me entiendes? Pero por lo menos puedo decirle, el aceite de coco es ideal para cocinar porque aguanta los niveles de temperatura que necesita una cocción y no se deteriora. Básicamente, mucha gente lo prepara artesanal, otros lo buscan orgánico, pero el aceite de coco es mayor resistente a la temperatura y no está industrializado, que es lo que le da la ventaja. Puede utilizar la mantequilla también para cocinar, porque la mantequilla es ideal para utilizarla. Y el aceite de oliva, sí, consumirlo directamente en ensalada, la cantidad que usted quiera. Se lo puede tomar directamente, se puede tomar una cucharada diaria, todos los días, porque eso es lo que va a generar que esa grasa buena le ayude al cuerpo. Y el aceite de aguacate también lo puede consumir directamente. Lo pueden hacer. Básicamente es lo más saludable que pueden consumir. Hay otras variedades, pero esto básicamente puede ser una punta de apoyo para que ese paciente, ustedes le vean el resurgimiento. No he encontrado a nadie que esté consumiendo esta línea de aceite saludable que se esté mejorando. Más bien, los niveles de triglicéridos y colesterol han bajado. Y eso yo lo noto por los exámenes que me lo envían directamente cuando ya le aplico la parte de los tratamientos que le envío. Y aquí les muestro algo que es mortal, que son aceites vegetales. Son altamente industrializados, no saludables. Cuando a la gente y la mayoría cocina con eso, esos aceites son completamente industrializados y no resisten temperaturas, ya han llevado muchos procesos. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese aceite cuando es consumido y de paso que donde preparan esas comidas, ese aceite no es ni cambiado, ese aceite resiste cantidades de temperatura por varias horas y ya por eso es que se da cuenta, bueno, que esa comida me cayó mal, pero claro que le cayó mal porque ese aceite ha tenido
como una más de 2 horas llevando fuego y está descompuesto completamente. Y ese es un aceite que se va a depositar a nivel arterial. Por eso es que vemos estos tipos de comidas que son muy populares, que lo vemos acá, pero todo lo que es papas fritas en la calle, toda esa comida chatarra que se vende directamente es altamente contaminante. Claro, los jóvenes lo pueden absorber y tienen el metabolismo todavía muy preparado para digerir todo ese proceso, pero cuando ya la persona empieza a sentir los rigores de la edad, esto empieza a hacer estrago y es lo que vemos. Pero básicamente, como ya los niños están absorbiendo esto desde muy temprana edad, ya vemos niños a los 13, 14, 15 años ya con problemas de obesidad y problemas de triglicéridos y colesterol alto. Tengo un ejemplo de un muchacho que trabajaba en McDonald's, por cierto, la compañía esa que tal, y el muchacho le dio, se desmayó. Y cuando lo llevaron al centro de salud, tenía los triglicéridos en 600 y el colesterol lo tenía en 800. Y el médico le dijo, yo no sé cómo estás vivo, porque básicamente yo creo que es la edad la que te salvó. ¿Por qué? Porque el muchacho consumía esto a diario, 2 veces al día. Y como esa compañía le da la comida esa directamente, era especialista en comer esto a diario. Claro, en 21 años ya tenía ese tipo de problemas. Lo pusieron en un cambio de alimentación y por la edad bajó fácilmente y no hubo necesario de hacer mayores cosas, sino que cambió radicalmente. Y claro, sí le enviaron medicamentos, pero el muchacho pudo salir del cuadro, pero le hubiese podido dar un infarto. Y esto es lo que se presenta. Esto es lo más delicado, los triglicéridos. Cuando los triglicéridos, que es la parte más delicada, porque los triglicéridos es la grasa que se acumula a nivel de las arterias. Esa capa de grasa que ustedes ven a nivel arterial, como se ve en el folleto, se ve allí. Ahí es donde no deja pasar la sangre. Y ahí es donde se va a presentar aumento de la presión arterial, no llega suficiente oxígeno a nivel de corazón, los fluidos de sangre, y por eso es que se produce el infarto. Un paciente es más delicado que tenga los triglicéridos altos, es complicación de que le pueda dar un infarto. No tanto el colesterol, sino los triglicéridos. Pero en la parte del colesterol lo vamos a ver porque hay colesterol bueno y colesterol malo. El colesterol no es que sea tanto el problema como tal, pero cuando se mezclan esas grasas con los carbohidratos refinados es donde va a subir ese colesterol. Y por eso es que va asociado las grasas saludables con el colesterol bueno. O sea, el HDL, que es el colesterol, como aparece ahí en azul, es el colesterol bueno. Y el LDL porque el HDL porque es el liviano y el LDL porque es el pesado, es el que va a poner a tapar la parte arterial. Pero lo que hacemos es que si el paciente está consumiendo aceite saludable, llevando una dieta de un sistema de vida de ejercicio, y hace todo esto, todo este componente nos va a ayudar, porque por lo menos la gente le tenían algo en la mente de que los huevos le suben el colesterol. No, es un error. Una persona puede consumir huevos todos los días. Le digo por conocimiento de causa. Yo consumo huevos diarios, 4 huevos diarios. Y yo no tengo problemas de colesterol. Yo consumo carne, queso, si no hay problema. El origen animal no hay problema. El problema son los carbohidratos refinados. Si usted come todo lo que sea harina, todo lo que convierte en harina, maíz, trigo, toda esa parte se convierte en grasa porque eso sube los niveles de azúcar y el proceso en el organismo hace que se convierta en grasa. Entonces, usted lo que está es aumentando su densidad, como digo yo, el nivel de la barriga le va subiendo, le va aumentando y ya cuando ya parece que no es que estuviera gordo, sino embarazado, entonces ahí es donde ve que esa barriga lo que va es predisponiéndolo para que le vaya dando un infarto. Entonces usted ve una persona con ese nivel de barriga hacia adelante, téngalo por seguro que sin hacerle el examen, ese paciente tiene el hígado graso. Sin hacerle el examen. No es necesario hacer el examen. Automáticamente ese paciente tiene el hígado graso. ¿Y qué pasa? Al cambiarle la forma de alimentación, lo vamos a notar
que esa persona no tiene que dejar de comer. De más, uno le puede poner un sistema de alimentación que coma bastante, pero para que no coma la chatarra, sino que coma, se nutra, se alimente bien. Y esa forma de comer tan desordenada, de comer muchas grasas malas, de comer todo eso, es lo que va dañando el cuerpo y es lo que va produciendo lo que mucha gente no conoce, que son los radicales libres. Los radicales libres son, como le digo, si tengo un Mickey Mouse, tiene dos antenitas, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Recuérdese un Mickey Mouse que pierda una antena. Ese Mickey Mouse se queda ya medio suelto y le falta otra antena. Ese es el radical libre, para que se entienda de esta manera. El cuerpo normalmente va produciendo radicales libres por su proceso metabólico normal. Eso son los desechos que van. Entonces, ¿qué pasa? Hay que sacar esos radicales libres del cuerpo, hay que eliminarlos, hay que pasarlos, porque todas esas toxinas que se van produciendo en el cuerpo es lo que van generando todos esos procesos a nivel celular. Entonces, esos radicales libres hay que eliminarlos. Pero ¿qué pasa? Nosotros no consumimos los antioxidantes correspondientes. Necesitamos no mínimo de 120 antioxidantes diarios para nosotros procesar todos esos radicales libres. Pero ¿qué pasa? Si además de eso, que se estamos produciendo normalmente los radicales libres y tenemos una mala alimentación, ¿qué nos va a pasar? Que nuestro cuerpo se va a deteriorar. Los radicales libres lo que hacen es envejecer el cuerpo más rápidamente. Y entonces, ¿qué pasa? Si no ayudamos al cuerpo, si no lo nutrimos, si no le damos los oligoelementos que necesita, ahí es donde tenemos el inconveniente. Entonces, qué bien que podamos contar con productos que sean orgánicos, que suplan esos antioxidantes, que son los que van a mejorar la calidad del cuerpo. Los estudios clínicos así lo demuestran, que los radicales libres, al eliminarlo, el paciente mejora. Y fíjense que cuando hablo de antioxidantes, es relacionado con la salud. Y dice 3 aspectos que han incidido mayormente en dicha transición conceptual. ¿Por qué? Porque los radicales libres, ¿verdad? En esos 3 oxidativos, si nosotros no sacamos esos radicales libres, y entonces son los que van produciendo esas enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuáles son? Infarto, accidente cerebrovascular. Todos esos procesos van ligados. No es ningún paciente que está, no es que ese paciente le dio lo que llamamos un ACV. Sí, pero que es un accidente cerebrovascular. Pero cuando vamos a buscar la fuente, es que el paciente es diabético, tiene problemas circulatorios, tiene problemas venosos, una cantidad de cosas. Pero cuando nos vamos al fondo del problema, vemos que es alimentación, que es nutrición. Y por eso es que se presenta. Y ahí es donde está el estrés oxidativo, que le va generando ese impacto, ¿no? ¿Verdad? Que le va generando todo ese proceso. Entonces, todas esas patologías que se han probado en los pacientes, porque se hacen las prácticas en animales directamente, vemos cómo se desarrollan. ¿Y qué pasa? Cuando hemos incorporado antioxidantes al cuerpo, vemos que el índice de enfermedades crónicas no transmisibles disminuye. Es básicamente esa. Entonces, cuando hablamos de antioxidantes, es sinónimo de salud. Si nosotros estamos produciendo un estrés oxidativo a diario, pero nosotros estamos ayudando al cuerpo y le estamos dando un consumo de antioxidantes necesario, va a ser sinónimo de que ese cuerpo está más saludable. Por eso es que cuando a mí me presentaron de esta compañía Gano Excel y me hablaron de Ganoderma Lucidum, yo le dije, en primera instancia no conozco Ganoderma Lucidum porque yo no lo había trabajado. Yo vengo de la industria farmacéutica y había estado en laboratorio y todo eso. Yo no conocía básicamente el producto. Le dije, ¿cómo no? Déjame investigarlo para ver de qué me estás hablando. Me parece interesante todo lo que me has dicho, pero yo me baso en la prueba científica y yo me voy a las páginas oficiales directamente como PubMed, Cochrane, ScienceDirect, que están todos los trabajos científicos. Y cuando me incorporo directamente a la página científica, me doy cuenta que hay más de 1.500 a 2.000 trabajos de investigación que soportan lo que me están diciendo. Entonces ya, ahora sí voy a entender lo que hace el producto. Entonces, y me adentré, pero básicamente la persona que lo invitó le puede decir que le envíe más información.
De todas formas, esta información es libre, está directamente y la puede consultar. Gano Excel es una empresa de mucho prestigio internacional y básicamente la información está a la luz pública. Gano Excel no tiene que esconder nada y eso es importante porque uno no puede recomendar algo que no tiene evidencia científica, porque la gente dice, sí, utilice la culebra marcada con la línea roja porque esa le va a servir. Pero si eso no tiene evidencia científica, yo no puedo recomendar eso. Y es la parte que yo me baso. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene el Ganoderma? Que este científico biólogo determinó que pudo unir 6 variedades más potentes de todas las que había a nivel de todo el hemisferio y la pudo hacer una fusión, pudo hacer un híbrido. Y ese híbrido sacar lo más importante que era el extracto de ese producto, que es hidrosoluble, y esa es una parte importante. ¿Por qué hidrosoluble? Porque penetra todas las capas de la célula y inmediatamente llega al núcleo de la célula. Y otra cosa que había el problema es que no se producía a nivel de la reproducción, y él pudo encontrar eso, la reproducción masiva a gran escala, y por eso le dieron 3 propiedades intelectuales. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ganoderma? Limpia, desintoxica, nutre, regula y regenera. Con esa información celular, de nutrición celular, es inevitable que un paciente mejore. Es inevitable que no mejore, porque básicamente así lo va a sentir. Y fíjense que el poder hipoglicemiante, hipolipemiante, o sea, el poder de bajar que los niveles de azúcar bajen y los niveles de colesterol bajen y los niveles de triglicéridos bajen, es porque el producto lo que hace es que mejore la célula, tanto del hígado, del páncreas, de la parte renal. Funciona mejor la célula, y como la célula funciona mejor, apoyado de una nutrición y una alimentación adecuada, vamos a ver los resultados del paciente. Yo tengo recientemente un resultado de un paciente que tenía 3 años que manejaba un nivel de azúcar de 130 mensual, de 130 todo el tiempo, y en la última consulta ese paciente ya con 2 meses de tratamiento pudo estar en 95 y el médico estaba asombrado porque tuvo que bajarle la dosificación de la insulina que le daba y el medicamento que le daba. También su tensión se mejoró y yo le digo, bueno, síguele contando al médico qué es lo que estás haciendo y para que tú veas cómo es eso. El médico sí está interesado en saber qué es lo que le está pasando, pero él le contó porque lo vio hasta más delgado y vio que los resultados que se están viendo es efectivo. Aquí hay presentaciones de los vehículos en los cuales existe el producto como tal, en café, en chocolate, en cápsula, que lo de cápsula, por lo menos para un paciente diabético, yo le recomiendo las cápsulas, el café clásico, la parte del Ganofresh y directamente el jabón. El Ganofresh lo puede utilizar directamente y dejarlo en la parte sublingual porque al paciente diabético se le genera muchos hongos y duerme con la pasta. Después de cepillarse, se coloca la pasta y duerme con la pasta y eso le va a proteger la cavidad bucal y va a absorber el Ganoderma toda la noche que esté durmiendo para que el Ganoderma trabaje 24 horas. ¿Ok? Puede utilizar el café negro directamente debajo de la lengua porque es la fase que se absorbe más rápidamente. Lo puede consumir como quiera, puede consumir el producto porque ese producto no tiene contraindicaciones. Vienen productos que están en los Estados Unidos, una mayor variedad. De todas formas, la persona que lo invitó le puede decir cómo lo puede conseguir. Esa parte ya le corresponde a otra persona hablar de esta parte. Sí recomiendo esto, que lo puede utilizar el Black Coffee directamente, que es especial para el diabético. Lo puede utilizar frío, caliente, que le puede utilizar con limón tranquilamente. Puede utilizar stevia si es quiere endulzar con algo, que lo puede consumir el diabético, y lo puede utilizar como algo que pueda tomar tranquilamente sin problema. La cantidad que a tomar, he probado que una persona de esta, yo le he dado hasta 10 sobres en un día y no tiene ningún efecto. Y ahí está la parte que puede ser frío. Las cápsulas, pues, que es una maravilla.
yo he manejado hasta 18 cápsulas a un paciente diario y los resultados han sido fabulosos. Directamente, si desean algo que le envíen cómo serían los tratamientos, con mucho gusto lo puedo transmitir a través de las personas que lo invitaron y podemos manejar, pero 18 cápsulas he otorgado pacientes que han podido consumir y los resultados han sido fabulosos. Recuerdo que este producto no es para enfermos, este producto es para todo el mundo. No es para enfermos. ¿Sirve para enfermos? Sí. ¿Sirve para el sano? Sí, para que no se enferme, pero no es para enfermos. Eso hay que dejarlo muy claro porque esto no es un medicamento, es un superalimento de nutrición celular. Y aquí le dejo que la educación no es parte del tratamiento de la diabetes, es el tratamiento como tal. Lo que es educación para que se, educación diabética y educación de nutrición, que es importante. Dejo de compartir por si acaso hay preguntas, ¿ok? Muchas gracias, doctor, por esa impecable y tremenda información que nos acabas de compartir. De verdad que es demasiado valioso lo que nos explicas frente a cada una de las patologías y cómo a través de los antioxidantes y más a través de la suplementación con Ganoderma Lucidum podemos pues ayudarnos a mejorar en esa parte. Qué rico con eso. Bueno, las personas que tengan alguna inquietud, por favor, las podemos escribir acá en el chat para poderlas leer al doctor para que él nos las pueda resolver esa inquietud. Y acá te cuento que nos preguntan que si el café negro quita la ansiedad de comer y baja de peso. Nos pregunta Delia Juan. Sí, el café negro quita la ansiedad. Lo puse a práctica con una persona que consumía soda, específicamente esa que te empieza por cola, y se tomaba 4 de esas y empezó a consumir el café negro, tanto caliente como frío, y dejó de consumirla. Claro, y al dejar de consumir, porque la cantidad de azúcar que llevan esas sodas es altísima. Entonces, claro, empezó a dejar eso, empezó a hacer un cambio en su alimentación, empezó a dejar de consumir pan, todo lo que era galletas y todo eso. Sus niveles de azúcar bajaron, sus niveles de triglicéridos bajaron y bajó de peso. Ha bajado de peso y se le quitaron los dolores y se le quitó un poco de cosas y dejó de tomaba 7 pastillas al día. Y dijo, no puede ser que yo me tomaba todos los días 2 paracetamol y ya no tomo. Cuando tiene dolor de cabeza, le digo, tómese el café negro en 2 dedos de agua. Y se lo toma así y eso es, pero inmediato. Tremendo, tremendo. Bueno, ahí, es decir que para las personas, pero digamos el caso que un niño que tenga 9 años puede consumir el café, ¿o qué le recomendarías? El niño de 9 años lo Que puede sufra de consumir. ansiedad. Sufre, o sea, sí lo puede consumir y consumir las cápsulas. A los niños yo les trato de dar mucho, el café negro se lo doy con la parte algunos toman café, básicamente negro, porque los que están acostumbrados, más allá en la sierra de Colombia, le dan café a los niños desde los 2 años, 3 años ya toman café los muchachos. Pero yo se lo doy como a veces no le gusta tomar café negro, al niño se lo doy frío. Entonces lo doy con limón directamente. Entonces lo ve como un té y se lo toma. Entonces su mamá se lo da y entonces le da las cápsulas. Básicamente manejo mucho con Exilium a los pacientes, a los niños. A los niños. Ok, perfecto. Muy buena respuesta. O sea que le podemos complementar con las cápsulas. De hecho, actúa súper bien las cápsulas. Nos preguntan que, digamos, para una persona que es prediabético, también puede tomar el tinto o qué otros productos. También acá adicionándola con otra pregunta que digamos a una persona que no le gusta el café, ¿qué otro alimento funcional le podría recomendar para una persona que tenga temas de prediabetes o diabetes? Y no le gusta el café. No le Sí, gusta el café. no le gusta el café. Puede consumir lo que hay en Colombia que se llama el Robust Tea, el té de Robust.
y puede consumir las cápsulas, ¿ya? Porque la persona de pronto no toma café, pero en Colombia tenemos la variedad de el té, del Rose. El Rose es ideal, es un producto fabuloso, porque tiene el componente del Rose, es altamente beneficioso. Además, unido con el Ganoderma, ha sido una combinación perfecta. Ok, ok, muchas gracias. Bueno, acá me escribieron al interno, me preguntan, no sé si tú tengas conocimiento al respecto, igual la voy a hacer la pregunta, doctor. Una persona que, si de pronto tú le puedes recomendar, digamos, ¿qué producto puede consumir una persona que consume alucinógenos? La persona que O sea, consume de la alucinógenos, gama de es productos que correcto, sí, tenemos. sí, sí, puede consumir el Ganoderma sin problema y le refuerzo la partida del exilio. Si no es diabético, consuma mucho chocolate, porque el chocolate lo va a relajar. Y recuerda que el que consume alucinógeno tiene una enfermedad a nivel del sistema nervioso central, porque ya está alterado. Entonces, si yo le calmo el sistema nervioso central a través del exilio, lo va a mejorar bastante. Poderoso, poderoso. Las cápsulas de Exilium. Qué buena respuesta. Y el té también podría ser también una opción Sí, 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 también sí, sí, está bien, para perfecto. relajar. Sí. Buenísimo, doctor, muchas gracias. Acá, bueno, acá hay varias preguntas. Qué bendición. Estamos muy activos. Para una persona que tenga pérdida auditiva unilateral, de pronto, ¿qué producto Bueno, recomiendas? hay que ver, qué ¿O qué tipo de recomiendas? qué tipo de afección, pero como el problema, como esto es un producto de regeneración celular, yo por lo menos a esa Sí. persona de auditiva, si no es diabética, es una persona yo le recomiendo cualquier tipo de los productos, pero que aumente la parte de las cápsulas, porque las cápsulas lo va a ayudar mucho, porque hay personas que hemos visto, yo tengo, varias personas especiales, ¿verdad? Que tenían muchos problemas y con el Exelium, ¿verdad? En la parte de la noche duerme mejor y han podido recuperar un poco la parte de la audición, ¿entiendes? Porque descansa su cerebro. Wow. Bendición. En Colombia contamos con 3 cápsulas. Ahorita les voy a hablar para que sepamos la gama de las cápsulas y ya por el interno con la persona que los invita para que puedan empezar a darle ese consumo. Bueno, a una persona que tenga hipertensión, que empiece a consumir el Ganoderma lucidum, ¿qué contraindicaciones tú crees que se puede presentar? O más bien, ¿qué etapa de desintoxicación? ¿Cierto? Contraindicaciones no hay. Tengo una Exacto. doctora, por cierto, que ella va a tenerme, y ella misma, o sea, le expliqué el tratamiento, cómo lo iba a hacer, y ella misma, como ella misma se tomó la atención, ella misma quedó asombrada, y como ella es médico, se quitó la pastilla. Dijo, porque me estaba bajando demasiado la tensión. Ok. Entonces ahorita está Sí. enamorada de eso, o sea, está enamorada porque ella misma fue testigo, ella misma se hizo el tratamiento. Entonces ella dijo, yo me quité la pastilla y con las recomendaciones que me diste de la parte de nutricional, he bajado de peso, me quité la pastilla de la tensión, he dejado de consumir una poca cosa y está tomando chocolate, porque no es diabética, está consumiendo café capuchino y café negro en la mañana y cápsulas de Exelium en la tarde. Wow, súper, poderosísimo. Bueno, vamos a hacer 3 preguntitas más para continuar por temas de tiempo. Igual, gracias, doctor, porque estás acá atento a resolverlas. Aquí una pregunta muy buena. Y es una persona que, ella es Amanda González, pregunta, soy diabética y tomo pastas de metformina de 1000 miligramos. ¿Me hace algún efecto saludable cuando tomo gano café 3 en 1? Si ella está consumiendo metforminas de 1000, yo no le recomiendo que utilice café 3 en 1. Le recomiendo que use el clásico y las cápsulas y el té, el Rose, para que el médico posteriormente le cambie esa de 1000, se la lleve a 500
o se la lleve a 850, porque el problema de la metformina que a futuro afecta al riñón. Entonces, Ok, perfecto. lo mejor es llevarlo para que ese paciente vaya dejando poco a poco, reduzca la cantidad de pastillas. Y si es posible, a futuro, ya elimine la pastilla y se pueda controlar solamente con eso. Cambio los niveles de alimentación. Eso es importante, porque sí, debe eliminar de su vida esa parte para que no vuelva a consumir metformina. Elimine el pan, el trigo, el arroz y el maíz y va a ver que sus niveles de azúcar van para abajo porque sí, porque el cuerpo va a buscar. La azúcar es más aditiva que la cocaína. Sí, señor. Eso es cierto. Una pregunta acá, si un niño de 14 años el proceso de diálisis se le puede dar Ganoderma Lucidum, ¿en qué presentaciones tú En cápsula. recomendarías? Porque, ¿qué pasa? Cápsulas. Cuando el paciente va a diálisis, recuerda que él vive con la máquina. Y cuando va a diálisis, porque hace un ciclo de 3 días, de lunes, miércoles y viernes, él va para que lo purifiquen. Pero cuando sale de la diálisis es lo que limpió la sangre. ¿Qué necesita? A ellos les dan unos medicamentos a nivel cuando le están pasando el proceso de cuando la sangre vuelve al organismo, le inyectan complejo B, le inyectan vitamina C, le inyectan una cantidad de cosas y le dan un medicamento para restaurarlo. Pero yo tengo pacientes que salen de diálisis y ellos consumen inmediatamente que termina la diálisis, como le dan la comida, él se toma las cápsulas inmediatamente y sale caminando. Yo lo he probado con él, que ese diálisis tiene 60 años y de salir de la diálisis hemos recorrido 10 horas en carretera. Y ese paciente ha estado bien después de salir de la diálisis. Pero consumiendo las cápsulas, después de salir de la diálisis, inmediatamente consume se toma la cápsula. Y los valores salen normales. Cuando le hacen los chequeos, el médico los chequea y dice, tú estás bien, ¿qué está pasando? Pero es por ¿qué consume las cápsulas? Perfecto. O sea que para todas las personas que tengan problemas renales, temas también de, digamos, de hipertensión también, es bueno, pues ya hablamos ahorita de la hipertensión del café, pero también bueno complementarlo con cápsulas, ¿cierto? Claro. Acá hay una pregunta y ya esta y finalizo con otra. Es, un adolescente de 16 años colapsó en su sistema y tiene autoinmunidad primaria y síndrome llamado ERVIN. Es un gen que ha mutado y es casual. Es el causal de muchas de las enfermedades que tiene. Aparte le pone riesgos vasculares, palabras más o menos, es una enfermedad huérfana. Por favor, ¿qué producto le podemos suministrar a este chico? Primeramente, cuando ese paciente está con todos esos problemas de inmunidad, ¿no? ¿Verdad? Es porque ha sido perforado su intestino. Su intestino ha sido permeado. Y por ahí, como le digo, es como si tuviera usted una cañería y tiene hueco. Esa está filtrando toda esa basura, cae al cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que restaurar tu parte celular. Entonces, ahí yo trabajaría con él con las cápsulas. Porque lo que voy a mejorar su fase celular y debe mejorar su nutrición. Ese paciente debe mejorar. Si mejora su nutrición y va con las cápsulas, él va a notar el cambio. Lo va a notar porque sí, yo se lo aseguro que lo va a notar. Ok, perfecto. O sea que acá preguntan específicamente qué cápsula recomiendas, digamos, para temas de diálisis y en este caso también, digamos, el del Puede chico. consumir las cápsulas de Ganoderma en la mañana y el Gelexidium por la tarde para que duerma mejor. Para descansar. Retirado de la comida. Recuerda que un paciente con dializado lo que come es muy poco y el líquido que come que toma es muy poco. Ok, listo. Guillermo, ya te respondimos acá la pregunta para que hayas prestado la mayor atención. Y ya la última pregunta es que un adolescente, bueno, tenemos casos de adolescentes que sufre de sangrado nasal. ¿Qué producto le puede recomendar, doctor? Hay que ver primeramente y tienen que evaluar qué es lo que está pasando con él, porque normalmente
tuve que hacerle una evaluación, primeramente, por qué se está produciendo ese sangrado nasal. Hay problemas de vascularidad. Primero tienen que hacerle un chequeo, a ver por qué razones. Y en base a lo que tenga de eso, después ver qué se le puede recomendar. Pero tienen que hacer el examen porque es tan joven, por qué razones está teniendo esa vascularización. O sea, porque le dan esa, puede ser hemorragia que le den, qué es lo que tiene. Algo que se investigue las razones de lo que tiene. Ok, ok, doctor. Muchas gracias por tremendo espacio que nos acabaste de compartir. De verdad que qué honor haber aprendido de ti. Sé que muchas personas acá estamos muy, muy agradecidas porque en este espacio nos brindaste un espacio muy completo, donde sé que de pronto quedaron al aire algunas inquietudes, pero yo sé que muy pronto vamos a tener esa próxima oportunidad de tenerlo nuevamente. Doctor Un Edison, placer. qué gustazo, Dios te bendiga, mil gracias por poner a tu disposición acá, a disposición de todos nosotros, tu experiencia y conocimiento. Muchas gracias. Placer.